encontramos el motor del ministerio del apóstol Pablo, y que debe ser el motor de la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese motor? ¿Qué es eso lo que nos lleva a hacer lo que nosotros hacemos en la iglesia, fuera de la iglesia, hermano? Por ejemplo, en el capítulo 9, habló primero el apóstol del apoyo económico que se le da al ministro, que está a tiempo completo en la obra. Pero luego de ese lapso pasa a hablar de alcanzar la meta. Él habla de cómo él, como un atleta, está corriendo para recibir las recompensas que Dios tiene para su vida. Entonces él termina el capítulo 9 diciendo que él golpea su cuerpo, que él está trabajando duramente y que él se abstiene de muchas cosas para agradar a aquel que es su Señor y su Dios. ¿Qué sucede en 1 Corintios 10? Él nos da ejemplos prácticos, nos da, por decirlo así, testimonio de hombres que incumplieron, que no se abstuvieron de todo, que no golpearon su cuerpo, que corrieron desventuradamente y que no pusieron su meta como Cristo, siendo Cristo. En Filipenses capítulo 3, hermano, el versículo 13 al 14, dice el apóstol Pablo lo siguiente, en Filipenses capítulo 3, hermano. Dice ahí la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermano, aquí la meta del apóstol era encontrarse a Cristo, recibir su recompensa, conocerle más hasta que Él muriese o que Cristo viniese. Obviamente sabemos que Él murió, Cristo aún no viene. Pero esa es la meta de cada uno de nosotros. Alcanzar a Cristo, llegar a su presencia y llegar, hermano, habiendo aprovechado nuestro tiempo, habiendo aprovechado nuestra vida para su servicio, no habiéndola malgastado, hermano, en los quehaceres y esta misma vida, en los quehaceres de este mundo. Por eso, hermano, nos empieza a hablar en este pasaje cuál es el verdadero motor que debe tener la iglesia que agrada a Dios, y obviamente ese es para abstenerse, para vivir en santidad, para agradar a su Dios. Ve ahí conmigo 1 Corintios 10, versículos 1 en adelante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermano, en el inicio de este capítulo, Pablo nos está exhortando a algo que no deberíamos olvidar. Y es que los pecados de los israelitas en el pasado, o del pueblo de Dios en el pasado, también pueden ser hoy día nuestros pecados. Usted verá, hermano, la historia de la Escritura, partiendo con los patriarcas, después con la ley, los profetas, los reyes, y ellos hicieron pecados tan terribles que a veces, hermano, a nosotros de alguna manera nos suena algo muy lejano en nuestra vida. Sin embargo, debemos saber que el mismo destino que muchos de ellos tuvieron, nosotros también pudiéramos tener. Las mismas fallas que ellos tuvieron, nosotros también pudiéramos tener. Y los mismos pecados en los que ellos cayeron, nosotros también podríamos caer. Incluso hoy en día nosotros contemporáneamente hemos conocido de grandes hombres de Dios, entre comillas. Grandes hombres que trabajaron, sirvieron al Señor, muy famosos, que terminaron cayendo en grandes pecados. No estamos nosotros, hermanos, exentos de pecar, ni exentos de caer. Israel, aquí mencionado, había sido un pueblo liberado por el Señor. Aquí se nos menciona todo lo que vino después de la Pascua, que es cuando ellos tuvieron que matar un cordero, poner en su puerta la sangre de este cordero, y así, hermano, el ángel de la muerte no iba a pasar, por decirlo así, matando a los primogénitos, lo que ya produjo su salida, lo que produjo el éxodo, la salida de Egipto hacia estos lugares. Y aquí se nos menciona cómo en el camino todos estuvieron bajo una nube que les cubría. Todos ellos después en el desierto, bueno, todos pasaron el mar, todos en el desierto, dice, comieron el mismo alimento espiritual, bebieron la misma bebida espiritual, pero nosotros pudiéramos decir, ¿no fue el maná una comida de alguna manera física que ellos tuvieron?
¿No fue el agua de la roca que golpeó a Moisés una bebida física? Y la verdad es que sí, hermano, la verdad es que sí. Pero en todo esto dice el versículo 4, lo que los seguía, lo que les alimentaba era Cristo. Y es, hermano, que Dios se nos dice que es espíritu y que Dios necesita que sus verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Y algo interesante de eso, hermano, es que nosotros, nuestra mente está tan centrada en lo terrenal que olvidamos lo espiritual que hay detrás, hermano. Nosotros vemos nuestra comida, vemos la provisión que Dios nos hace y fácilmente olvidamos que Dios ha puesto su mano para nosotros tener provisión sobre estas cosas. Lo atribuimos a nuestro trabajo, lo atribuimos a nuestras habilidades, lo atribuimos a la generosidad de otra persona, donde Dios puede estar obrando en esa persona también, pero nunca tenemos, o mejor dicho, no regularmente, tenemos la tendencia a ver en lo ordinario lo extraordinario de Dios. O a veces nosotros tenemos que perder eso para poder entender que Dios siempre estuvo ahí. Pero no necesitamos hacerlo, hermano. Porque Pablo nos dice, no ignoren. No ignoren como lo hizo el pueblo de Israel. Ellos veían maná y decían, bien, comida. Perfecto. Ellos veían agua y decían, bien, agua. Ellos decían, ya, aquí está la nube, perfecto, la nube nos protege. Ellos de alguna manera hicieron tan común las bendiciones y las grandes bendiciones de Dios que olvidaron el trasfondo espiritual que estas cosas tenían. Y a veces en nuestra vida sucede eso, hermano, con las cosas de Dios. Vemos en lo físico, en lo terrenal, en lo simple, en lo común, en lo ordinario, en lo diario. Vemos, hermano, simplemente obra humana. Cuando incluso en esas cosas, hermano, es Dios que nos está proveyendo, es Dios que nos está cuidando, es Dios que nos está dando, hermano. Parte de toda esta cosa, tanto lo bueno como lo malo. La Biblia se nos dice que el pueblo comió el maná. Y en Juan se nos dice que Jesús es el pan de vida. Se nos dice que ellos bebieron el agua espiritual, bebieron agua física también. Pero en Juan 7, 37 al 39 se nos dice que Jesús es esa fuente de agua viva, de la cual cualquiera que bebiere no tendrá sed jamás. Hermano, cualquiera que va a Cristo y ve a Cristo en su vida, nunca tendrá alguna falta. Tendrá todo lo que Dios todo lo que Dios le da, es lo que esta persona necesita. Estos privilegios espirituales, estas bendiciones, son lo que perdieron de vista los judíos. Hermano, lo que quiere decirnos el apóstol acá es, no caigan en el mismo error de los judíos. Y todo partió en lo siguiente, los israelitas pecaron en esta forma. ¿Y cuál fue? Ellos se olvidaron que Dios estaba detrás cuidando sus vidas. Que era Dios quien les estaba proveyendo, que era Dios quien les estaba protegiendo, que era Dios quien les estaba guiando. No lo olviden, dice el apóstol. Tanto, hermano, en la inmadurez como en la madurez espiritual, hay peligros, y uno de ellos es el exceso de confianza. A veces nosotros estamos avanzando, estamos creciendo, llegamos a un punto y creemos, hermano, que ya no, sabemos cómo enfrentar los pecados, sabemos cómo enfrentar las pruebas, sabemos cómo enfrentar todas las cosas que vienen en la vida porque ya somos maduros. Sin embargo, hermano, todavía quedan un montón de cosas que nosotros, por decirlo así, no sabemos enfrentar. Cuando nosotros nos creemos muy fuertes, descubrimos que hay mucha debilidad todavía en nosotros. El pueblo de Israel tuvo muchas bendiciones espirituales, tuvo muchas bendiciones físicas, sin embargo, esto los llevó a enorgullecerse y pecar. En otras ocasiones los llevó a olvidarse de la obra de Dios y en otras ocasiones algo más terrible, que fue, o mejor dicho, se acostumbraron a recibir estas bendiciones. Y las vieron como un derecho de Dios hacia ellas. Y no una bendición, no un regalo de Dios, no la gracia de Dios. Un derecho que Dios les debía a ellos. Obviamente esta roca que menciona el versículo 4 era algo espiritual. Cristo estaba detrás de todo eso. Dios les proveyó todo lo que necesitaban. Y lo que nos enseña esto es cómo el pueblo de Israel normalizó algo que no debería normalizar. Algo en lo que debería agradecer al Señor, algo en lo que debería estar agradeciendo, adorando a Dios. Ellos estaban, por decirlo así, normalizando todo. La roca, todas estas eran representaciones de Dios. La roca, la comida, la nube, todas estas cosas. El agua. Y a veces nosotros decimos cosas como si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos visto esas cosas, nosotros no lo hubiéramos olvidado.
porque creemos que una demostración a mayor extraordinaria o mayormente extraordinaria que es, hermano, nosotros tuviéramos más fe, y no es cierto. No es cierto, hermano. Nosotros seguimos viendo la provisión de hoy día, de Dios hoy en día, y aún así creemos mayormente que todo se debe a nuestro esfuerzo. Por eso, hermano, desde el versículo 5 se nos empieza a decir en adelante cómo toda esta gente desagradó a Dios, le erró al blanco. Estaban ahí, debían adorar a Cristo, debían adorar a Dios, y no lo hicieron. Ellos no prosiguieron a la meta, no recibieron recompensa. ¿Por qué? Versículo 6 al 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, los judíos, los israelitas experimentaron tantos milagros y fracasaron cuando fueron tentados en el desierto. La experiencia, hermano, debe ir equilibrada con precaución. Tiene victorias, hermano, tiene conocimiento perfecto, sea muy precavido. Y al final concluye eso el apóstol, por lo menos en esta primera parte. En el desierto, hermano, como todos pecaron de manera grande, el Señor no les permitió a ellos llegar a la tierra prometida. Sin embargo, hubo una nueva generación, los menores de 20 años, junto a Josué y Caleb, que pudieron entrar a la tierra prometida. Quizás en esta sección varios de los creyentes en Corinto pudiesen estar como usted quizás pudiese pensar ahora. No necesariamente que lo haya hecho, pero pudiese pensar como los corintios. Y yo me imagino que ellos estaban, pero Pablo, si ellos pecaron, si ellos cayeron en el desierto, si ellos no reconocieron al Señor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? ¿Qué tiene que ver esto, por decirlo así, con nuestra situación actual? Eso pasó hace tanto tiempo, y había pasado hace harto tiempo en la iglesia en Corinto. O sea, la iglesia en Corinto había pasado estos eventos de 1500, 2000 años antes. Ellos decían, pero ¿qué tiene que ver eso? Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nosotros somos otra vida, otra generación. Y Pablo les señala a los corintios que eran culpables de los mismos pecados. Debido a la codicia, la inmoralidad, la idolatría, la murmuración contra Dios, y si queremos ver la evidencia, está en 2 de Corintios, en el capítulo 12. 2 de Corintios 12, en el versículo 20, dice, hay unas páginas más adelante, dice, pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, iras, envidias, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Aquí, hermano, lo que nosotros vemos es cómo la iglesia en Corinto, bueno, Pablo había instruido sobre estos temas y decía, ahora que yo vaya a volver, espero no encontrarme con estos temas que ya conversamos. O sea, ojalá ya estén viviendo en santidad. Ya no haya murmuraciones, contiendas, pecados, lascivia, fornicación, que ya no estemos tratando esos temas de nuevo. Entonces dice, espero que en la próxima no esté eso. Pero si nosotros vemos, hermano, ¿hay peleas hoy en día en las iglesias? Las hay. Y a veces unas muy tontas, hermano, y yo creo que es una buena palabra para decirlo. ¿Hay murmuraciones en la iglesia? Sí, y muchas veces de cosas, hermanos, que no han sido así, y no son ciertas. Y nosotros prestamos oído a veces a esas cosas. ¿Hay, hermano, fornicación en la iglesia? Yo creo que sí, y pasa. ¿Hay, hermano, lascivia, inmundicia? Sí, hay, hermano, en las iglesias aún. Debemos pensar lo siguiente, ¿cómo tratamos nosotros el pecado? Porque a veces, hermano, somos indolentes con lo que el pecado puede producir a una iglesia o a una persona. Vemos a alguien pecar y después queremos normalizar el pecado. No, es que la murmuración, es que él está murmurando, él está hablando mal de otra persona en la iglesia, pero es porque está preocupado de la iglesia. No, si estuviera preocupado, le hablaría con la persona directamente. Así es, hermano. No, es que él ama al Señor, pero está en fornicación.
O sea, hermano, una cosa es amar al Señor y otra cosa es amar tu pecado. Debemos marcar las cosas claras en la iglesia si queremos que haya santidad. No es que él puede soportar la tentación. Él puede soportar la tentación con su polola. Ella puede soportar la tentación con su pololo. Y decimos, y la Biblia, ya vamos a ver qué nos dice. Porque en esta sección es donde está el versículo que nos dice, mire que el que piensa que está firme, que no caiga. Porque, hermano, muchas veces nosotros obviamos el pecado del pasado. Vemos todos los pecados aquí mencionados en el ejemplo de Israel, y si no, hace falta el ejemplo de la iglesia en Corinto. Y decimos, no, pero la iglesia nuestra no va a ser así. No, si aquí no pasa eso. Y, hermano, pasa más de lo que nos gustaría comentar. Debemos tener, hermano, tolerancia cero con el pecado en la iglesia. Ahora, es muy distinto de odiar a cualquier persona pecadora. Porque si no, hermano, nos odiaríamos a nosotros mismos. Es muy distinto. Pero debemos, hermano, decir las cosas como son. No normalizar ni minimizar el pecado en la iglesia. Por eso Pablo conocía lo que había pasado. Por si acaso, hermano, aquí esta sección es bien interesante porque menciona como pecados que cometió el pueblo de Israel. Y si usted tiene una Biblia con referencias, le van a aparecer esas historias. Por ejemplo, la codicia que menciona en el versículo 6 puede hacer referencia mayormente a Números 11, cuando el pueblo empezó a codiciar la carne que comía, por decirlo así, en Egipto, y no el maná que Dios le daba. Y usted se pregunta, hermano, ¿qué es más importante? ¿Lo que Dios le puede dar o lo que el mundo le puede dar? Y ahí empezamos a preguntarnos, quizás en el mundo yo tenía esto, antes yo tenía esto, pero ahora en Cristo, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál es la provisión de Dios ahora? Ellos empezaron a pedir carne, y cuando Dios le dio carne, ¿qué pasó, hermano? ¿Alguien sabe qué pasó con ellos? Empezaron a hastiarse de la carne y empezaron a devolverla. La idolatría, hermano, está ahí en el versículo 7, dice, iniciáis idólatras, como algunos de ellos dice. Y luego menciona, dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y uno dice, ¿pero qué es la idolatría ahí? Esa es la historia del becerro en Éxodo 32 o 23, 32. Y ahí, hermano, sabe que el pueblo hace el becerro, empieza a adorarlo, y es como si nada hubiera pasado. Ahí está el becerro, por eso dice después comieron, bebieron, se fueron a acostar, se levantaron y empezaron a disfrutar la vida como si nada hubiera pasado. Porque así funciona la idolatría. La idolatría, hermano, es un cambio de Dios en la vida. Y cuando nosotros cambiamos de Dios, seguimos igual, en un sentido. Seguimos trabajando, seguimos comiendo, seguimos bebiendo, pero el motor de la vida ha cambiado. Ahora es nuestro Dios. Quizás usted puede ir a trabajar al mismo trabajo en el que está, sea el que sea. Puede ir un día yendo a trabajar agradeciendo al Señor y diciendo, Señor, con mi trabajo quiero alcanzar gente para Cristo y de mi trabajo quiero poder proveer para la obra del Señor. Y puede ir otro día a trabajar simplemente por el dinero, porque quiere comprarse algo, porque quiere tener más que otro, porque quiere darse unas buenas vacaciones. Y empezamos nosotros, hermano, a cambiar la vida. Empezamos a cambiar el prisma con el que vemos las cosas. Y el pueblo pudo haber comido, bebido, para la gloria de Dios, como termina diciendo 1 Corintios 10:31. Pero aquí lo hicieron para su gloria y para esa imagen que se habían hecho. Más adelante menciona, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Y esta historia, hermano, es muy interesante, porque aquí el pueblo empezó a mezclarse con mujeres de otras naciones, mujeres paganas, mujeres moabitas. Se empezaron a mezclar de tal forma que, ¿sabe cómo se solucionó con una muerte? Un sacerdote tomó una lanza, llamado Finés, y mató nomás. Y cortó todo, con algo impactante. Cortó toda la fornicación. Porque la fornicación, hermano, hay que cortarla de raíz. No hay que permitirla. No hay que razonar con la fornicación, porque la fornicación no va a razonar con uno. El pecado sexual no va a sentarse a seducirnos o darnos 10 razones por las que deberíamos fornicar. Va a tomarte y te va a llevar a una situación y no te vas a dar ni cuenta, cuando ya estés inmiscuido en la inmundicia. Así funciona. También, hermano, después dice, versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y esta es una historia que, bueno, a mí me gusta mucho más por la ilustración que tiene, porque en número 21 el pueblo empezó a decir, ¿acaso
nos sacaste de Egipto para estar en esta tierra, y empezaron a tentar y ellos empezaron a ser mordidos por serpientes. Y Dios le dice a los sacerdotes, erijan una serpiente de bronce y todo aquel que mire la serpiente de bronce va a ser salvo. Y eso después lo dice Cristo de él, porque la serpiente estaba de pie, él murió de pie. Tenían que mirar a la serpiente para ser salvos. Cristo dice que tenían que mirarle a él para ser salvos. ¿Y qué también dice el Señor de eso? ¿Por qué una serpiente reflejaría el gran sacrificio de Cristo? Porque la serpiente es símbolo de pecado y engaño. Y Cristo en la cruz, ¿qué cargó? Nuestro pecado, mi pecado. Ellos empezaron a tentar a Dios, decirle por qué nos ha llevado. A veces, hermanos, en las situaciones difíciles de la vida, nosotros nos preguntamos, ¿por qué me has sacado, Señor? Yo estaba tan bien y ahora me tienes tan mal, Señor. ¿Por qué? Deseo Egipto, no deseo este camino hacia la tierra prometida, deseo Egipto. Y a veces el Señor nos dice, tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo, pero nosotros seguimos tentando y tentando al Señor. No caigamos en ese error, hermano. Luego dice, ni murmuréis, versículo 10, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí hubo una rebelión grande que se menciona en Números 16, se llama la rebelión de Coré, donde murió mucha gente, puesto que ellos empezaron a rebelar contra Moisés y los siervos del Señor. Empezaron a tentar, empezaron a criticar, a murmurar. ¿Y el Señor qué hace? Porque ahí nos dice, y perecieron por el destructor. Estas son ese tipo de palabras que deberían tener una D mayúscula, porque ese destructor habla de Cristo, habla de Dios obrando. A veces Dios nos bendice, pero también a veces lo mejor es ser destruido en esta ocasión. Ellos estaban murmurando fuertemente, acarrearon a mucha gente, porque eso hace la murmuración. Acarrea a otras personas a un pensamiento negativo contra algo o alguien. No es algo que se queda solo, sino que empieza a correr. Y Dios lo cortó de una vez. Y murió mucha gente, más de 20.000. Y como dice en el versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos, hermanos. Cuidémonos de estos pecados, de codiciar, de la idolatría, hermano, de la fornicación, de la murmuración, de tentar al Señor. Cuidémonos de estas cosas. Cuidémonos mucho. Porque por estas cosas, hermano, uno empieza a alejarse de la meta. Vea usted una persona que murmura, que se queja, y ve a una persona lejos del Señor. Vea usted una persona inmiscuida en la fornicación, en la lascivia, y ve a una persona lejos del Señor. Ve a una persona que cada vez está criticando la obra de Dios en su vida. ¿Por qué Dios? Porque Dios. Y ve a una persona lejos del Señor. Ve a una persona que codicia cosas de otros, hermano, y ve a una persona lejos del Señor. Hermano, tenga mucho cuidado, hermano, con estos pecados. Porque si antes el apóstol decía, golpeo mi cuerpo, eso significa que estos pecados en algún momento quieren tomar control sobre usted. Y usted debe golpear, hermano, esa carne, que le lleva, hermano, a una vida sin Dios. Y cuando digo una vida sin Dios, es una vida con Dios a medias, porque es imposible tener a Dios a medias. O estamos con prioridad en Dios, o no es nuestra prioridad. Por eso, hermano, debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Aunque muchos de ellos fueron salvados, hermanos, perdieron grandes recompensas. Por eso están escritas estas cosas para nosotros, para que evitemos. Hace tiempo conté una historia, que quizás no se acuerda, pero la volví a leer, de un pastor que en una oportunidad dio un mensaje que se llamaba Los pecados de los santos. Y una hermana, acusada por su conciencia, se enojó y fue a decirle al pastor por qué estaba mal. Él le dijo que estaba bien y que en la escritura se sostenía, por decirlo así, este tema. Ahora ella le dijo, finalmente, después de todo, el pecado en la vida del creyente es diferente al pecado en la vida del inconverso. Y el pastor le dijo, estoy muy de acuerdo con eso, porque el pecado en la vida del creyente es mucho peor. No debemos pensar, hermano, de que por el hecho de estar, ellos estuvieran bajo la ley, no tuvieran tantos avances como nosotros, hermanos, están peor. Y que sus pecados así se trataban de una manera más severa. Porque el pecado dentro de la iglesia en la actualidad es muy grande también. Debemos cuidarnos mucho del pecado. Por eso nosotros pecamos muchas veces contra el Señor y no nos damos cuenta. Estamos codiciando, murmurando, fornicando, como el pueblo de Israel, hermano. Pero algo que debemos saber es lo siguiente. La tentación es constante, hermano. Vea los versículos 2 y 13 conmigo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida,
para que podáis soportar. Hermano, Dios permite que seamos tentados, permite, no que Él lo haga, porque sabe también cuánto podemos soportar. Y Él permite tentaciones en nuestra vida hasta donde sabe que podemos nosotros soportar y que podemos nosotros vencer. Él siempre provee una salida. Por eso el creyente que piense que está firme, mire que no caiga, porque es la firmeza de Dios, es la salida de Dios la que va a llevarlo a usted, hermano, a vencer la tentación. No es la salida propia, no es, hermano, la fuerza propia. Por eso yo le digo, hermano, no crea cuando alguien o usted mismo cree que va a vencer el pecado solo. No, si yo puedo soportar esto. No, si a mí no me pasa nada. No, hermano, eso es mentira. Porque la Escritura dice otra cosa. Y yo le creo a la Escritura, hermano. Porque cuando yo he pensado así, hermano, yo he caído. Cuando creo que no me va a pasar. Cuando yo creo que soy firme. Cuando digo, ¿por qué voy a orar por esto? ¿Por qué necesito orar para esto? Si al final yo puedo soportar la tentación. Esa es como la antesala de la caída, hermano. Cuando empezamos de esa forma. Eso vamos a hablar un poco en la siguiente semana, de huir del pecado. Eso parte diciendo versículo 14 después. Pero hermano, algo interesante y el llamado es a no descuidarse, porque estamos en una guerra espiritual. Hermano, ¿cuándo se termina una guerra? Cuando el enemigo está vencido. Y el enemigo aún no está vencido por completo. Por lo tanto, la guerra aún no ha terminado. Satanás, nuestro adversario, por eso significa la palabra Satanás, es adversario, sigue queriendo hacerle caer a usted. Y a veces nosotros somos muy ingenuos, hermano. Creemos que Satanás está súper contento con nuestra vida cerca a Dios y la iglesia. Creemos que Satanás está súper contento con que leamos la Biblia y oremos. Pero él sigue poniendo tentaciones, hermano, para que nos alejemos de Dios. Por eso piense, si algo me aleja de Dios, ¿estará Dios verdaderamente obrando en eso? ¿Está Dios obrando en eso? Si algo me acerca a Dios, ¿estará Satanás obrando en eso? Claro que no, hermano. Todo lo que me aleja de Dios es una obra del diablo, es una obra de mi carne, hermano. Porque es lo que quiere el enemigo. Cuando me siento suficiente, que tengo el suficiente conocimiento para no crecer, hermano, es Satanás hablando, el orgullo hablando, la arrogancia. Y si escucha a alguien así, hermano, piense usted verdaderamente, ¿es esa la actitud de un hijo de Dios? ¿Es esa la actitud de un verdadero cristiano? Ser tan orgulloso de su conocimiento, tan orgulloso de su fortaleza. Recuerde lo que dice la palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, no hay firmeza en una vida orgullosa. No hay firmeza en una vida que cree que está firme. La victoria del cristiano viene de Dios. Vea conmigo 1 Corintios 15, más adelante. Ya un día tocaremos estos textos, pero dice con profundidad. 1 Corintios 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Está hablando de la vida misma, hermano, porque está hablando de la resurrección futura. ¿Dónde está la muerte o la victoria de la muerte sobre nuestro cuerpo? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, significa que un día Dios va a acabar con nuestro enemigo. Significa que hoy día, si la guerra se va a acabar y que el enemigo está vencido, significa que hoy día las batallas son ganables. Las batallas, hermanos, son asequibles a la fuerza de Dios en nosotros. Porque de seguro ha escuchado usted en alguna oportunidad a alguien decir algo como, es que yo no puedo contenerme cuando veo y ponga ahí el pecado. Es que no puedo controlar este apetito, sea lo que sea. Es que la carne es débil y empezamos a justificar nuestro pecado. Es que yo soy joven y tengo pasiones fuertes. No, hermano. No, hermano. Las tentaciones tienen salida. Eso dice el Señor. En 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Hermano, muchas veces creemos que estas excusas son válidas. Son válidas en la vida de una persona. No hay excusa válida para el pecado. ¿Sabe la única reacción que debe haber después del pecado? Confesión del Señor. Pedir perdón al Señor por nuestro pecado. No hemos recibido ningún tipo de tentación, hermano, que no sea vencible, que no sea ganable. Podemos, hermano, vencer las tentaciones. Hay personas que incluso han sido tentadas peor que nosotros. Sin embargo, dice nuestro Dios es fiel, que nos da juntamente con la tentación la salida.
Pero ¿qué pasa si caemos, hermano? ¿Dios deja de ser fiel? No, hermano. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo. Él es fiel, hermano, para sacarnos de la tentación. Y si pecamos, Él es fiel para perdonarnos. Nuestro Dios siempre es fiel, hermano. Siempre es fiel, siempre nos va a perdonar, siempre nos va a restaurar. Pero la pregunta es, hermano, ¿cuánto vamos a abusar de la gracia de Dios? Siempre va a haber más gracia, siempre va a haber más perdón. Pero ¿cuánto vamos a abusar, hermano? Nuestro Dios es fiel. Y podemos perder grandes recompensas que Él tiene para nosotros. Pero, hermano, debemos ser muy humildes, muy cautos. Y cada día recordar que nuestra vida es Cristo. Y que Cristo debe ser nuestra meta. Todo, hermano, lo que me saque, me mueva de agradarle a Él, que sea eliminado. Y que quede solo lo que agrada a Dios.